Estos sucesos tan increíbles no los he vivido personalmente, sino que son los que mi abuela me ha narrado por primera vez en mi cumpleaños número 12, lo recuerdo, en 1967, mucho antes de que este fenómeno fuera conocido por el público en general, y no había leído ningún libro sobre esto, pero sin embargo ella quería que yo lo supiera para que pueda así recordarlo, por si acaso a alguien que conociera en el futuro le sucediera algo similar a esto. Pero ella me había dicho que no se lo contara a nadie en ese entonces, porque la gente, si así fuera, pensaría que se había vuelto loca. Incluso yo, en ese momento, recuerdo haber pensado y haberme preguntado si ella estaría loca. El término experiencia cercana a la muerte aún no se había inventado y pasarían muchos años antes de que yo supiera que lo que ella me había contado tenía los elementos clásicos de una experiencia cercana a la muerte. Su SM ocurrió en el año 1959, en abril, y creo que debo dar un poco de antecedentes de lo que llevó a esa noche. Mis padres se habían casado realmente jóvenes debido a un embarazo que luego tuvo un triste final. Yo era su segundo hijo y ese primero murió a causa de una neumonía, por lo que mis padres se habían mudado con mis abuelos ante la insistencia de mi abuela, quien sintió que necesitaban de ella para cuidarme. Cuando yo ya tenía 2 años, mi joven madre enfermó. Y después de un diagnóstico erróneo y de 6 meses, se descubrió que tenía una rara enfermedad terminal y esto le dio solo 6 meses más de vida. Ella falleció cuando yo solo tenía 3 años. Y en medio de esta tragedia y de la anterior muerte de su otro hijo anterior a mí, mi padre había comenzado a beber tanto que no podía controlarlo sin ayuda. Luego de la muerte de mi madre, él comenzó a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos y a tomar antabús, una droga que puede ser incluso letal si es mezclada con alcohol. Mi padre, naturalmente, junto con mis abuelos, todavía estaban en un estado de shock por todo lo que había ocurrido y mi abuela entonces también cayó en una depresión. En el año 1959, los médicos le habían recetado un fuerte tranquilizante narcótico llamado fenobarbital, un medicamento que incluso algunas celebridades como Marilyn Monroe llegaron a usar y sufrieron una sobredosis de esa droga en aquella época. Un día mi padre estaba realmente muy deprimido. Y entonces mi abuela, sin saber de lo peligrosa que era esta sustancia, le ofreció un poco de su fenobarbital. Y él tomó 3, tomó unos cuantos y se fue a su habitación y se sumió en un sueño narcótico alrededor de las 4 p.m. Y aquí comienza algo que es inexplicable además de la experiencia de mi abuela. Ella dijo que mi padre se había levantado mientras estaba recostada. Pudo verlo a él golpeando la ventana de su dormitorio. Aún había luz en el exterior y mi abuela comentaba que veía a mi padre y su boca se movía y gesticulaba tratando de comunicarse
como si se encontrara hablando, pero, sin embargo, ella no podía escuchar ningún tipo de sonidos. Y de repente sintió náuseas, como si estuviera a punto de vomitar, y sintió una sensación de caída. Y en este punto es cuando comienza la experiencia cercana a la muerte de ella. Pero debo aclarar lo que ocurrió con mi padre. Eso que mi abuela comenta haber visto nunca pudo ocurrir, porque lamentablemente el fenobarbital había hecho que mi padre, al mezclarlo con alcohol, falleciera, por lo que físicamente él nunca pudo haber estado golpeando su ventana. Desgraciadamente, en esos momentos, mi padre estaba en realidad muriendo en la sala de estar, porque había ingerido, además de los 3 fenobarbitales, una botella de whisky con antabús, el medicamento que le habían recetado. Entonces, volviendo al relato de mi abuela, luego de ver a mi padre en la ventana, lo cual físicamente no era posible, comenzó a sentir estas náuseas y sintió una sensación de caída. Ella dice que sintió que estaba cayendo sola en una profunda oscuridad, pero repentinamente esto se detuvo y la sensación cambió y comenzó a sentir que estaba ascendiendo por un túnel. Comenzó entonces a ver una hermosa luz que la atraía, tal como en otras experiencias cercanas a la muerte, y avanzó hacia esa luz hasta que llegó a detenerse en una especie de umbral, y ella supo que no podría atravesarlo. Sintió allí unas presencias. Eran 3 seres que había conocido y que supo que eran personas que ya estaban muertas. Y la tercera presencia era un ser más grande, de un nivel superior, el cual se sentía como puro amor y paz. Y ella solo podía pensar en que la dejaran pasar y llegar hacia esa luz de amor. Recuerdo que siempre decía que estos seres, a pesar de estar allí, no podía verlos en realidad, porque solo podía percibirlos, percibir su presencia. Estos seres estaban detrás de ella. Al llegar a ese límite, se encontraban parados detrás y le dijeron que no podía cruzar ese umbral porque tenía que volver para criar al niño. Entonces, cuando dijeron esto, ella automáticamente se acordó de mí y entonces accedió a regresar, aunque estaba muy triste por tener que dejar aquella luz. Lo que a continuación tuvo lugar es muy interesante porque me recuerda a la Divina Comedia de Dante o al libro tibetano de los muertos, pero es algo que tal vez parece raro en las experiencias de SM. Estos 3 seres la llevaron a través de una especie de viaje a niveles en donde las almas estaban trabajando en diferentes situaciones. Me dijo que, a pesar de que sabe que ese viaje había ocurrido, de alguna forma sus recuerdos habían sido bloqueados y el recuerdo de todo detalle había sido retirado de la conciencia de vigilia, pero ella sabía que los recuerdos permanecerían ocultos para que pudiera hacer uso de ellos como si de una especie de mapa se tratase, cuando finalmente regresara a aquel reino espiritual. Por supuesto que
Ella nunca había leído la Divina Comedia o sabido del libro tibetano de los muertos. Ella murió mucho tiempo después, 29 años después. Y esta experiencia había influido mucho en ella, pero su situación fue algo cambiante en el tiempo, porque no era una mujer religiosa o particularmente religiosa, no tenía una afiliación a ninguna organización religiosa, ni tenía alguna formación relacionada a eso, solo que había participado en su vida en un breve meeting de carpas de Billy Sunday en su ciudad natal alrededor del año 1920, pero dijo que simplemente luego después de aquello desapareció de allí después de unas semanas. También puedo decir que su idea de la espiritualidad era estar cerca de la naturaleza. Comprendía la espiritualidad como dar paseos por el bosque, mirar las estrellas y amar a los animales. No le era fácil creer en dogmas de ninguna religión organizada y siempre había estado interesada en cosas como la percepción extrasensorial. Había leído los libros de Edgar Cayce y Norman Vincent Peale y en el año 1967, cuando me contó su experiencia cercana a la muerte, aún creía en la reencarnación, aunque no conocía experiencias de esa naturaleza, pero varias semanas antes de morir, en el año 1988, por alguna razón me dijo que ya no creía en ningún tipo de vida después de la muerte, porque había decidido que simplemente nos evaporamos. Pero creo que esta es la razón por la cual es significativo lo que ahora contaré. Antes de morir, durante el transcurso de una semana, comenzó a ver gente fallecida que conocía, y esto fue algo que la confundió mucho, porque ya no creía en esas cosas. Esto fue una experiencia que la tomó por sorpresa, quedó atónita y no supo cómo manejar esa situación. Además, no puede pensarse que esto fuera una alucinación o que fuera una proyección por condicionamiento o expectativas religiosas, porque ella no lo era y no lo esperaba. Simplemente fue algo que no esperaba y que la confundió. Y además era muy consciente de que eso que ella veía no podían verlo los demás. Yo cuidé de ella durante 5 años luego de que mi abuela hubiera sufrido un derrame cerebral. Este derrame la dejó con demencia senil y esa última semana de su vida la visité en el hogar de ancianos 3 o 4 veces. Y en la última visita decidí llevarla a casa, a la casa en la que vivíamos mi ex esposa y yo, un domingo por la tarde. Toda esa semana, a pesar de su enfermedad, me dijo que no entendía esto porque estaba viendo a personas que había conocido en vida, pero que de alguna manera solo podía ver parte de ellos. Y debido al accidente cerebrovascular que había tenido, ella no podía explicar muy bien qué era lo que quería decir con eso, así que nunca supe si quiso decir que podía ver a través de ellos o que de forma literal veía partes de estas personas. Pero entre sus momentos de lucidez, ella expresaba que estaba viendo a estas personas y que se sorprendía mucho porque entendía que esto no era posible. Pero hay algo que fue crucial en esta situación, y es que en una visita al hogar de ancianos, ella dijo que
veía a su hermana mayor, y solo este mismo año, mediante un sitio web en el cual puede seguirse la ascendencia de una persona, pude comprobar que su hermana había muerto solo una semana antes de que mi abuela lo hiciera y estuviera viendo su presencia. Pude saber a través de este estudio, mediante el uso de esta página web, que su hermana había sido una cristiana muy espiritual y que nunca había abandonado su granja y había muerto una semana antes que mi abuela. Además, había visto a un hermano fallecido y a su esposa, y sabíamos que estas personas estaban muertas. Pero es interesante que sus visiones, esas que incluían a su hermana, comenzaron casi al mismo tiempo en el que su hermana había muerto. Luego hay algo que siempre recuerdo, y es que, así como ella contaba que se sintió atraída hacia aquella luz de amor y alcanzó esta especie de umbral que no podía atravesar, aunque no sentía allí más que vida y belleza detrás de él. Yo, su nieto, recuerdo una experiencia cuando estuve en su habitación luego de que ella falleciera una semana después de su muerte. Aunque esto suene algo extraño, recuerdo que pude percibir en su habitación una especie de brillo, de resplandor, que tenía un tinte melocotón o dorado, un tinte muy especial en la luz que había en su cuarto. Y además, en su última visita con nosotros, antes de fallecer, recuerdo que ella se sentó en nuestra sala de estar y allí estuvo durante varias horas. Y ella estaba viendo entonces a los muertos y era como si yo la estuviera viendo a través de una lente de una cámara ligeramente teñida de ese mismo color, de ese brillo similar al color de un melocotón. Y esto fue algo que personalmente he podido presenciar. Recuerdo además que ella sentía que tras esta especie de umbral que no podía cruzar, se encontraba lo que cualquiera denominaría como Dios, una presencia amorosa a la cual quería llegar. Y es bueno destacar que hasta el momento de su experiencia cercana a la muerte y también de la partida de mi madre, sé que ella había sido una mujer ambiciosa y hasta un poco escaladora socialmente, pero todo eso desapareció por completo luego de haber vivido todos estos cambios. Y también recuerdo que el hecho de estar viendo parientes fallecidos antes de morir en el año 1988 era algo que la confundía porque no tenía idea de por qué estaba ocurriendo eso, y esto no la asustaba, pero tampoco la alegraba. Sí que se sentía consolada por la presencia de estos parientes que ya no estaban con ella, pero de todas formas parecía incluso molesta porque, como decía, no podía verlos completamente. Esto me hace suponer que era casi como una mala recepción en la imagen de un televisor. Luego de todos esos sucesos en su vida, ella había comprendido y lo dijo, que el propósito de la vida era ayudarse unos a otros
a superar nuestros impulsos materialistas. En el año 1967 ella parecía totalmente segura de su recuerdo y de su experiencia cercana a la muerte de 1959. Esto incluso está implícito al poder especificar que la memoria de los detalles de ese recorrido de los niveles por parte de estos 3 seres guardianes le fue ocultada para que no pudiera contárselos a las personas o recordarlo, y esa visión sería devuelta a ella durante el final, durante su paso hacia la muerte. Cuando compartió esto conmigo, tuvo mucho cuidado de no contarle nada a los demás, ni siquiera a mi abuelo. En aquel entonces la gente cuestionaba la cordura de las personas que informaban tales experiencias, y sé que también se lo había compartido a su hermana mayor. Para finalizar, recuerdo que también había contado que había vivido cosas extrañas y que no podía comprender, cosas relacionadas a una especie de clarividencia que tenía una alta incidencia en ella y en su vida. Por ejemplo, recuerdo que me contaba que durante su escuela secundaria ella tuvo un maestro que solo tenía un traje y era pobre, soltero y depresivo, y que ella soñó que lo encontraba en un puente, y entonces él le decía que no podía ir con él al otro lado. Y al día siguiente, al estar en la escuela, supo que él se había ahorcado. Y esto fue quizás su episodio más notable, porque por lo general le ocurrían cosas pequeñas como pensar en una persona justo antes de que ésta llamara por teléfono.